clase de hoy, que habla sobre el postimpresionismo. Como bien sugiere este nombre, son corrientes artísticas que vienen a continuación de esta gran corriente renovadora que nosotros pudimos ver la clase pasada, que es el impresionismo. Esto no quiere decir de ninguna manera que esta corriente postimpresionista sea opuesta o vaya en contra del impresionismo. Es simplemente algo que viene después y a partir de, como consecuencia de. El impresionismo lo que hace es abrir dentro del mundo del arte perspectivas completamente nuevas. Y al habilitar entonces esas perspectivas, se multiplican las ideas, se multiplican los deseos de renovación, las propuestas de renovación, y el postimpresionismo, a ciencia cierta, no es un grupo de artistas que van para el mismo lado, sino designa a un momento en la historia del arte europeo del siglo XIX, principalmente estamos en París y vamos a estar acá terminando, vamos a estar en los dos últimos en las dos últimas décadas del siglo XIX, designa a un grupo de artistas que cada uno por su cuenta fue postulando el tipo de renovación que buscaba, que quería para el arte, y luego, por supuesto, esas propuestas tuvieron consecuencias, tuvieron seguidores, y esos seguidores, esas consecuencias, van a ser el objeto de nuestra clase sobre vanguardias, en donde ya vamos a ver que esta renovación lleva a una ruptura sumamente interesante dentro del campo de las artes visuales, que va a constituir una curva, una bisagra. El arte va a pasar a ser realmente otra cosa de lo que habitualmente habíamos tratado. Recuerden silenciarse, que eso ayuda siempre a una buena calidad de grabación. Y también aprovecho para decirles que la última clase todavía no la subimos, así que cuando termine nuestra clase de hoy les vamos a deber 2 videos, pero ya los estamos editando y los subimos lo antes posible. Bien, comenzamos entonces con un mapa del recorrido de nuestra clase de hoy. Nosotros vamos a ocuparnos de estos artistas que, como les comenté recién, no arman un grupo, sino que conviven en el tiempo y en el espacio y en el deseo de seguir renovando, seguir profundizando estas posibilidades abiertas por el impresionismo. Georges Seurat y Paul Signac van a integrar, ellos sí, un grupo al que le vamos a llamar divisionistas. También se los conoce como puntillistas porque justamente la obra está constituida a partir de una enorme cantidad de puntos o de pequeñas manchas, el equivalente a lo que hoy llamaríamos los píxeles, ¿sí? en la imagen electrónica. El divisionismo lo que postula es que el impresionismo busca captar una imagen espontánea en un momento determinado del día. En cambio, el divisionismo lo que busca es algo más sólido, algo más concreto, de alguna manera algo más clásico en el sentido de permanente y en el sentido de previsible también. Y divisionismo tiene que ver con la luz. La luz sigue siendo un gran tema y se los voy a explicar de este modo. Imaginemos una manzana roja, y que nosotros queremos dibujar esa manzana roja o describir esa manzana roja. Ese color rojo, más allá de que no estamos viendo una manzana todos juntos a la vez, todos podemos imaginarlo y sabemos cuál es el color rojo. Ahora, ese color rojo también sabemos que está condicionado por el lugar en el que esté ubicada esa manzana, por la compañía que esa manzana tenga. Si la imaginamos adentro de una frutera, por ejemplo, sola va a tener una luminosidad distinta de si está con otras manzanas o si está con naranjas, además de manzanas, o con naranjas y bananas. Entonces, ese color rojo, al estar en contacto con otros colores,
va a ir cambiando su aspecto. Por supuesto que hablamos de un cambio muy leve de aspecto, pero es el tipo de cambio que nosotros podemos captar en el arte, justamente. Si esa frutea está en una cocina en donde hay una luz blanca, o si está en un comedor en donde hay una luz amarilla, la percepción del rojo de esa manzana también va a ser distinto. Y si la estuviéramos viendo una mañana de esas típicas de Buenos Aires donde todo es humedad, donde las paredes así chorrean de agua, o una mañana como la del día de hoy, que fue una mañana luminosa, prácticamente de un veranito así súper agradable, ese rojo, la intensidad de ese color también estaría cambiando. Todos estos factores juntos, estos artistas divisionistas los van a trabajar por separado dentro del mismo cuadro, ¿sí? Esto que los impresionistas captan espontáneamente a partir de, si pensamos, por ejemplo, si se acuerdan de la clase pasada, la fachada de la Catedral de Rouen, que Monet pintó cerca de 60 veces en distintos momentos del día y en distintas estaciones del año. Esa misma fachada ha ido cambiando, se ha ido alterando perceptualmente de acuerdo al momento del día, a la estación del año, ¿no es cierto? Pero esa captación, Monet la pone en una sola pintura de una manera que no podemos disociarla. La vemos compacta, la vemos cerrada. Acá los divisionistas van a separar cada una de estas derivaciones, cada una de estas posibilidades de transformación de la luz, y científicamente lo van a aplicar en sus cuadros. Esos cuadros van a estar construidos con manchas pequeñas o con puntos. El tamaño de esa mancha va a tener que ver con el tamaño del cuadro. Y lo que van a hacer con esas manchas de color es trabajar estrictamente la paleta de colores que sale del prisma cromático. Cuando nosotros hacemos la prueba de hacer pasar un rayo de luz por un prisma transparente, un prisma de cristal, lo que vemos es cómo ese rayo de luz se descompone en los colores del arco iris. Esos colores son los colores primarios y secundarios de la rueda cromática, ¿no es cierto? Esos son los colores que van a trabajar los divisionistas, y los van a trabajar ubicándolos también uno al lado del otro, no mezclándolos, sino juxtaponiéndolos uno al lado del otro. En estas pequeñas manchas que, cuando nosotros nos alejamos de la pintura, en nuestra retina componen una imagen sin fragmentación. Por eso en este grupo, en esta orientación, es muy fuerte el trabajo metodológico científico. Algo que nosotros no veíamos en los impresionistas. En los impresionistas veíamos espontaneidad. Acá no hay espontaneidad, hay cálculo. Y seguramente estos movimientos están influidos por el positivismo, que es la filosofía que está en la época ganando terreno, un poco organizando científicamente una visión de la sociedad, una visión de los problemas del hombre, y que está en la base del crecimiento científico que hubo en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, ¿cierto? Bien, acá tenemos una pintura de este movimiento. Vamos a ver a dos artistas, Seurat, que es el artista más importante y el primero del grupo, y luego un discípulo que es Paul Signac, ¿sí? Esta es la obra más emblemática del divisionismo. Es un lienzo de gran tamaño, que fíjense, pinta un tema muy similar a los que trabajaban los impresionistas, el tema de los entretenimientos de la clase media burguesa urbana. Acá el título nos cuenta que es un domingo y que están a orillas del río. Ahora, fíjense las diferencias que hay en esta propuesta
en relación a una impresionista que podríamos imaginar en esta misma situación. Acá los personajes parecen estáticos, el movimiento parece congelado en el tiempo. Vemos ese trabajo hecho a partir de distintas manchas de color que se van juxtaponiendo. Vemos cómo las sombras están coloreadas. Y todos estos aspectos que mencionábamos en relación al ejemplo de la manzana, que básicamente es cualquier objeto que está modificado por la intensidad y la calidad de la luz, vemos acá cómo aparece compuesto a nuestros ojos, pero si nos acercamos a la imagen, vamos a ver las distintas manchas de colores muy pequeñas, de distintos colores, que van poblando cada uno de los campos y generando este efecto visual que nosotros estamos pudiendo percibir. También esta quietud, también esta calma, este equilibrio, que no aparecen en la pintura impresionista. Miren, acá las manchas son de un tamaño mucho mayor, y traje esta imagen justamente para que veamos esa lógica. La paleta de colores va a ser esta paleta de primarios y secundarios, y solamente se va a mezclar con el blanco, ¿sí? Va a ser una paleta también muy alta de colores, y esta paleta va a estar asociada a la transmisión de un estado anímico, ¿sí? Cuanto más alta sea la paleta, el estado anímico va a ser de mayor alegría, de mayor gozo, y cuanto más baja, o sea, cercano a los colores más bajos esté siendo la paleta, va a estar más bien preponderando sensaciones relacionadas con la tristeza. Lo nocturno como lo más triste, lo diurno, lo diáfano como lo más alegre, y por supuesto lo que está equilibrado en el medio. Otra vez una propuesta de entretenimiento, en este caso en un interior, en un circo. Estamos viendo a los artistas en el medio del espectáculo. Vemos también cómo Seurat pintó el marco de la obra, lo pintó de alguna manera continuando la obra y generándole el suficiente contraste para poner de relieve la luminosidad de la obra. Fíjense que el marco es un marco trabajado en la gama de los azules, para una composición que está más bien en la gama de los amarillos y los blancos, con algo de azul y con algo de rojo, pero sin preponderar. También, acá, a pesar de que hay un movimiento inmenso en el tema, hay un caballo que está galopando, alguien haciendo equilibrio arriba del caballo y otros actores moviendo cosas en el aire. Sin embargo, todo el sentido es un sentido muy estático de la composición. Una escena de comedor burgués. Hay un intento también en la pintura divisionista de reflejar las divisiones sociales, de poner de relieve todos estos problemas que habíamos estado viendo en las clases anteriores, que suscita la revolución industrial, la concentración de riqueza en la ciudad, las formas de vida de estas nuevas clases medias burguesas. Y acá también podemos ver la preeminencia del blanco, jugando con los azules y con los violetas y equilibrándose con el naranja. Ahora, si nos concentramos, por ejemplo, en ese botellón, que puede ser un botellón de licor, que está en el centro de la mesa, fíjense que sí, podemos decir que es un botellón naranja, pero si lo miramos detalladamente, está compuesto por una enorme cantidad de manchas de distintos colores, y también la sombra del botellón en el mantel blanco de la mesa está compuesto por una enorme cantidad de manchas de colores
que van a dar cuenta separadamente de estos distintos aspectos de transformación del objeto a partir de la luz y que vistos desde una distancia se componen en la retina y dan una idea bien acabada de ese objeto y de esa sensación también emotiva en relación con el objeto. Este es Paul Signac. Paul Signac en este momento tiene una muestra individual en el Museo Jacques-Martin André de París y les traje un videíto que promociona la muestra, no pensando que, bueno, que no vamos a poder ir, no por otra cosa que es que no podemos salir, no podemos viajar, sino se los traje porque hay unos zooms muy interesantes para poder disfrutar de lo que es este tipo de pincelada. Es muy interesante el zoom que hace el video y que nos permite ver la textura de esa mancha, de ese punto, que en sí mismo es tan insignificante y por otro lado tan esencial en la construcción de toda esta composición, en donde estamos viendo esta pintura y cuál podemos decidir que es el punto que no es esencial a la composición, cuál podría estar faltando. De alguna manera ninguno. Si alguno estuviera faltando, la imagen perdería fuerza, se debilitaría. Hay un sentido dentro de la composición enorme. Esto es el trabajo justamente científico que hacen estos artistas y que por un lado parece muy frío, muy calculado, pero por otro podemos ver esa gestualidad pequeña, contenida, en esa mancha pictórica que me pareció muy interesante poder mostrarles de un modo mejor que lo que nos permiten habitualmente estas imágenes. Esta es una pintura que refiere a Venecia. Ahí tenemos el efecto prismático de la luz, pasando a través del prisma de la nube, en este caso, y generando un arco iris detrás de la iglesia de San Giorgio en Venecia. Y tenemos también la forma en la que se disponen estos colores en el plano. Quizá para poder entender mejor estas pinturas convendría agarrar un papel y armar una rueda cromática muy fácilmente, en donde yo primero les sugiero que siguiendo la forma de un triángulo, en la parte superior pongamos el rojo, a la izquierda pongamos el azul y a la derecha pongamos el amarillo. Entonces después, entre el rojo y el azul tenemos el naranja, entre el azul y el amarillo tenemos el verde, y entre el amarillo y el rojo tenemos el naranja. ¿Sí? Rojo, entonces, azul, amarillo, violeta, verde, naranja. Estos son los colores primarios y secundarios con los que van a jugar los artistas divisionistas para su composición. Y van a buscar esta máxima interacción, la máxima capacidad que tienen estos colores según cómo estén asociados con otro color dentro del plano. Cuando un color está asociado con los otros colores que no entran en su composición, es el momento en el cual puede desplegar la
máxima capacidad de tonalidades. Cuando hablamos de colores, cuando hablamos de rojo, de amarillo, de verde, estamos hablando de tintes. Hablamos de tintes. Cuando hablamos de un rojo más claro, un rojo cereza, un rojo manzana, un rojo frutilla, estamos hablando de tonos. Esos tonos van hacia el blanco o hacia el negro. Acá los postimpresionistas, los divisionistas, van a trabajar estos colores puros o mezclados con el blanco. Y recordemos que todo esto que estamos hablando es posible gracias a que en este momento la técnica permite ir a una librería y comprar el pomo de color que a nosotros más nos guste, ¿sí? Es decir, ya el artista no tiene que preocuparse por generar los tintes a partir de un pigmento, sino que sencillamente va y compra el tono de color que le interesa. Acá es donde la industria empieza a generar esos colores que nosotros actualmente podemos ver en la carta de una pinturería, con esos nombres de fantasía, el azul de Prusia, el azul de Francia, el azul de ultramar, y una inmensísima variedad de nombres de fantasía que lo que hacen es designar distintas tonalidades de un mismo tinte. Aquí tenemos un paisaje de otro de estos artistas, que es Maximilien Lys, que me gustó traerlo porque es un nocturno, que es una escena bastante más difícil de poder encontrar. Acá hay colores del extremo más bajo de la paleta, del más cercano al negro, sin embargo, fíjense cómo la preponderancia sigue siendo del blanco para crear esta escena de un nocturno o de un atardecer. Son también pinturas que están ubicadas en la contemporaneidad y le dan lugar a los nuevos inventos, como por ejemplo el tipo de embarcación que estamos viendo cruzar el río y el puente también que está construido por sobre el río. Bueno, este no está queriendo pasar, así que perdón. Bueno, y fíjense a quién traje como un ejemplo también de autor divisionista. Van Gogh no fue un pintor divisionista, no perteneció a este movimiento, pero sí conoció el movimiento y ensayó las propuestas científicas del movimiento. Y acá tenemos una obra justamente en donde aparece el interior de un restaurante pintado de acuerdo a la técnica del divisionismo. Ustedes se acuerdan que en la clase de realismo también vimos obras de Van Gogh, las obras en las cuales él copiaba la obra de Millet, pero también el comedero de los comedores de patatas, ¿sí? Que es una obra de su periodo inicial, en donde él está trabajando con estos grupos de mineros y pinta la dureza de esa vida tan extrema. Y acá lo vemos ensayando con los divisionistas. Esto es bien característico de estos momentos de renovación del siglo XIX, en la cual un artista presenta distintos momentos, distintos periodos en su producción de obras, va pasando por distintos estamentos, muchas veces incurre en un movimiento para conocerlo, para entender cuáles son las propuestas que hace, y no termina siendo de su satisfacción desde el punto de vista artístico y sigue adelante, ¿sí? Pero me parece interesante esto de que no asociemos a un artista con directamente un movimiento único, sino con la posibilidad de haber transitado por distintos momentos, por distintas inquietudes que se presentaban en su época. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta, Mabel?
Sí, Alejandro, sí, te voy diciendo. eh, Acá hay una que dice, esta obra, Domingo en la Grande Gate, Sí. tiene una especie de marco de puntos también, pero de otros colores. ¿Esto era algo que se hacía en la época? No es que se hacía en la época, lo hacía el artista. Esto que estamos viendo, todo el objeto está construido por el artista, ¿sí? Claro. El marco en la obra siempre cumple una función muy importante, que es la función de justamente enmarcar, ¿no? De limitar a la obra y de recortarla de aquella superficie sobre la cual vaya a estar apoyada, de esa pared sobre la cual vaya a estar apoyada, de destacarla. Eh, pero en este caso, puntualmente, estos artistas cientificistas generan algunos marcos propios como un efecto también estudiado del marco más adecuado que requiere esa obra que están creando. Acá hay otra pregunta de Liliana que dice, la temática en el post-impresionismo sigue siendo la vida social y sus clases, la diferencia esencial es la técnica y el tratamiento de la luz con el impresionismo. Y exactamente, los temas son los mismos, eh, justamente las diversiones de la clase media burguesa, hay algunas obras que tienen que ver que están más próximas al realismo social, es decir, a poner como tema de la composición al obrero o al trabajador. Eh, la mayoría de estos artistas divisionistas eran artistas anarquistas, con lo cual en sus obras hay veladamente también una crítica política de la sociedad, solo que es muy sutil, que hay que buscarla deliberadamente, pero existe, pero los temas son los mismos temas que los que trabajaron los impresionistas. Lo que cambia es la forma de trabajar esos temas, ¿sí? Y esa forma cambia fundamentalmente en reemplazar una espontaneidad, esa impresión del impresionismo, ¿no? Que se tiene frente a ese lugar, a ese momento del día que se plasma en la pintura, y acá es un trabajo que está previsto de antemano, ¿sí? Es un trabajo, podríamos decir, de laboratorio. Si voy a pintar un atardecer, y ese atardecer quiero que sea alegre, y quiero que sea en un exterior, voy a ir delimitando cuál va a ser mi paleta de colores que va a lograr transmitir la atmósfera de un atardecer de exterior alegre en contraposición a un atardecer de exterior, perdón, pero melancólico, ¿no? Entonces, es como organizar las piezas de acuerdo al juego que uno quiere jugar. Por supuesto que detrás de todo esto hay mucha teoría escrita por ellos mismos, por supuesto que no toda esa teoría es corroborable empíricamente, está claro, estamos en el arte 2 más 2 da casi 4, pero nunca da 4, ¿sí? Porque justamente estamos en un campo distinto del saber científico, pero estos intentos que se hacen por lograr introducir el arte en la ciencia son muy interesantes y visualmente lo que estamos viendo es sumamente rico también. Acá hay otra pregunta que dice si algunas obras están realizadas sobre tela y otras sobre tablas. Si afecta a la composición el soporte. No, en general el soporte tiene que ver con las posibilidades de conservación de una obra, ¿sí? Es decir, la duración de una obra muchas veces está sujeta al tipo de soporte que tiene. Pero como esa superficie, ya sea una tela o ya sea una tabla, se prepara antes de ser pintada por el artista, los fondos pasan a ser los fondos que los artistas hayan querido darles. Entonces, en general, no influyen mucho. Sí, más adelante vamos a ver que algunos artistas tienen la intención de trabajar con esa trama de la tela y que entonces dejan fragmentos de trama a la vista. Es una decisión estética que se toma, ¿no es cierto? Y que justamente ahí el artista sí, no elige otro soporte porque le interesa jugar con esa textura.
¿Partirían de foto o de boceto de la realidad? A ver, esta es una pregunta muy interesante y que tiene que ver con este momento que nosotros estamos justamente analizando históricamente. La fotografía acá ya era un hecho. La fotografía desde el principio fue considerada muy cercana al arte y por estos artistas fue considerada arte también. Los que tuvieron problemas con esa consideración fueron los museos, en todo caso, las instituciones, pero no los artistas. Muchos de ellos también eran fotógrafos, también sacaban fotografías y también coleccionaban fotografías, con lo cual hay una interacción. Y en muchos casos los temas de los fotógrafos y de los artistas eran los mismos, que era la ciudad en renovación, la ciudad moderna, los habitantes de la ciudad, las costumbres de los habitantes de la ciudad. Así que en muchos casos hay un ida y vuelta entre estas obras y las fotografías. Perfecto. Monet fue el que más vivió. ¿Pudo hacer ese relato de todos sus amigos? ¿Un relato en qué sentido de los amigos? A ver, le preguntamos. Ahora le pregunto a María Rodríguez. María, contanos cuál es tu pregunta. Claro. Te digo una más mientras. Dale. Bueno, nos preguntaban el nombre de la miniserie y en la plataforma, que era la de impresionismo. Y los impresionistas, está puesta en el Classroom, ¿sí? Y la comedia musical, que tiene que ver con el cuadro que estuvimos analizando de Seurat, también está puesta en el Classroom. Para los colores negros, ¿usan tinte negro u otros colores? No, tinte negro. Para el negro se utiliza tinte negro, ¿sí? Claramente, cuando no tienen intención de llegar al negro, pero sí de generar un color oscuro en la paleta, recurren al azul o recurren al violeta y a las tonalidades más bajas del azul o del violeta. Perfecto. Bueno, no tengo Bueno, ninguna otra pregunta. seguimos adelante entonces. Bueno, gracias. El camino de hoy tengan en cuenta que es un camino en paralelo, ¿sí? En paralelo a que pasaba aquello, también pasaba esto otro, y eran discusiones artísticas, propuestas, distintos planteos que estaban en escena simultáneamente. Aquí vamos a hablar de Paul Cézanne, lo tenemos en un autorretrato, y Paul Cézanne estuvo trabajando desde el principio con el grupo de artistas impresionistas, con Manet y con los impresionistas concretamente. Y él lo que proponía era perdón, ahí está. Lo que proponía era que él quería llevar la pintura de los impresionistas a la solidez de la pintura de un museo. Es decir, también como los divisionistas quería sacar al impresionismo de esa espontaneidad, de esa cosa más, si se quiere, subjetiva, interpretativa, y darle una solidez. Y justamente lo que nosotros podemos observar en la obra de Cézanne es una búsqueda de la solidez, una búsqueda de la esencia, del trasfondo de lo que subyace a las formas. Y eso lo podemos ver muy bien en estas naturalezas muertas, en donde vemos con mucha claridad, con mucha potencia, el recurso de la geometría, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a la pintura geométrica, pero la pintura geométrica estaba todavía a muchos años de lograr entrar desnuda como tal, sin ningún tipo de máscara en el campo del arte, ¿sí? Y acá Cézanne lo que hace justamente es poner de relieve la geometría. Él puntualmente se refería al círculo, al cono y al cilindro, que subyace a todos los elementos. Y esa pintura la realiza con
una pincelada fuerte, cargada, con materia, que se desenvuelve en un contorno muy preciso, muy limitado, muy delimitado, ¿sí? Que es lo que le da justamente esa contundencia, esa solidez que podemos ver en sus composiciones. Aquí en cada una de estas frutas podemos ver toda esa variedad cromática que los divisionistas van a trabajar separadamente, asignándole un conjunto de manchas a cada una de esas distintas tonalidades. Mientras que en esta naturaleza de Cézanne, esos colores aparecen mezclados, interactuando, armando una unidad y no una fragmentación de esa unidad. Esta solidez justamente que él busca, esta captación de la luz a través de formas muy concretas, muy precisas, con esos contornos bien marcados. Aquí les traje una foto de la sala en donde está la pintura anterior. La Fundación Barnes en Estados Unidos es un lugar bien interesante porque fíjense que la naturaleza muerta que estamos viendo está entre, en la fila de abajo, empezando desde la puerta, es el segundo cuadro, ¿sí? Me interesa que vean la escala del cuadro. Nosotros acá con las imágenes perdemos la escala de las obras que estamos viendo, y estas fotos de la Fundación Barnes me parecieron bien interesantes para ver esa escala y para ver también cómo en esta fundación, concretamente a partir de planteos estéticos y educativos, organizan las obras de una manera muy concreta, que no necesariamente es por autor o por épocas, sino a partir de afinidades que hay en las obras de distintos artistas, en las búsquedas que hacen distintos artistas. Hay un rechazo deliberado de Cézanne a la convención de la perspectiva lineal, y cada vez más la pintura se va a presentar como un campo autónomo, inclusive de esa naturaleza que presuntamente está representando. Aquí también podemos ver esa geometría que está buscada en este paisaje. Y, por ejemplo, la obra de Cézanne es la que posteriormente va a abrir el camino a Picasso y a toda su propuesta de cubismo. Se me había olvidado la palabra cubismo, perdón. El cubismo directamente es una derivación o reconoce sus antecedentes en estas propuestas de Paul Cézanne. Aquí también podemos ver esta pintura en este conjunto de obras, es la primera junto a la puerta. Fíjense cómo también en este lugar la pintura y las artes útiles conviven en el mismo espacio sin el menor inconveniente. Es un lugar muy curioso de poder visitar realmente. Y acá tenemos otro paisaje de Cézanne, donde también esta solidificación de los elementos, del tratamiento espacial, el peso que adquiere cada uno de los elementos de la composición y toda la composición queda muy, muy manifiesto.
Fíjense que él trabajaba con los impresionistas y dialogaba con los impresionistas, y lo que podemos ver acá justamente es cómo disentía con los impresionistas, cómo se separaba en sus búsquedas, ¿sí? Todos buscan un campo de un arte cada vez más autónomo, el tema son las soluciones a esa búsqueda. Acá lo vemos en el retrato. Fíjense cómo la cara está modelada principalmente a partir del color, pero está absolutamente definida por un contorno muy marcado. Lo mismo el resto del cuerpo y de los elementos que aparecen. Evidentemente son obras sumamente modernas en el sentido de nuevas, novedosas, rupturistas, si lo comparamos con un retrato típico de esta misma época, más relacionado con los gustos burgueses, y que también continúa reproduciéndose hasta el día de hoy. Aquí no hay una búsqueda concreta de una belleza en particular, sino hay una búsqueda concreta de una forma. Se busca la aprehensión de una forma y se busca la concreción de un universo pictórico. Este es un dibujo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, un dibujo de Paul Cézanne en donde retrata a su hijo. Me pareció interesante traerlo para poner de relieve que en nuestro país podemos ver alguna obra de estos franceses renovadores. Acá hay un cuadro, posiblemente también de su hijo, donde podemos ver justamente cómo la geometrización de la figura y de las composiciones subyace a los colores, los temas y todos los elementos que a primera vista pueden llamarnos la atención en la composición. Famosos sus jugadores de cartas. Miren cómo la totalidad de las figuras arma un gran triángulo, un gran cono en la disposición de los personajes, y cómo individualmente cada uno de ellos también está trabajado de forma triangular. Hay varias copias de esta obra. Estos eran ejercicios que ellos mismos hacían, ya sea como ensayo, ya sea como una nueva posibilidad de ensayar alguna idea, y ahí tenemos la obra en el contexto de la exposición, junto con la primera obra que vimos en la clase de hoy de Seurat en la parte superior. Y son también muy famosos los grupos de bañistas que va a realizar Cézanne, en donde aparece la vieja temática del desnudo, en este caso el desnudo masculino, pero también hay desnudo femenino en otras obras de bañistas, con un tratamiento completamente alejado del tratamiento clásico, sin embargo buscando una enorme solidez de estos volúmenes, de estas masas corporales y de la composición en general. ¿Tenemos alguna pregunta, Mabel? Sí, tenemos, cuando hablaste de la fragmentación en el impresionismo, ¿a qué te referías? A ver, fragmentación en el impresionismo tiene que ver
con varias cosas, no sé muy bien en qué momento hoy dije fragmentación. Hay una fragmentación del campo, ¿sí? Acá estamos viendo una obra, por ejemplo, en donde hay una fragmentación del campo. Es decir, nosotros sabemos que el cuerpo de este señor se continúa por fuera de la pintura. No imaginamos que es un señor al que le falta todo el resto de lo que no está pintado en el cuadro, ¿sí? Este tipo de recorte que en un retrato es más común y estamos mucho más acostumbrados que lo que es, por ejemplo, en un paisaje, o en otro tipo de obra en donde siempre el cuadro presenta una composición acabada, lo que queda fuera del campo es una fragmentación que viene del mundo de la fotografía y que en la pintura impresionista va a estar presente, ¿sí? El fuera de campo, o sea, la obra la imagen se recorta y lo que no está en la pintura continúa por fuera del campo. Ahí hay una fragmentación. ¿Mm? Claro. Después, Laura también nos decía que este dibujo, si es nuestro, me parece que hablaba de los jugadores de cartas. No. El único dibujo nuestro que vimos hasta ahora es el del hijo de Paul Cézanne escribiendo. ¿Mm? Ay, El resto de obra es toda obra de distintos museos. Fíjense que siempre está aclarado, bueno, menos en este caso, porque estas son imágenes que saqué para dividir los capítulos de la clase de hoy, pero en general está siempre aclarado de qué museo sale ¿dónde es? la obra. ¿Mm? ¿Hay alguna peculiaridad en el uso de los grandes planos de color por Cézanne en la pintura de la Bahía de Marsella? No sé cuál es la pintura de la Abadía de Marsella, tendría que... La Bahía de Marsella, la que acabamos de ver. Sí, Eh, sí, sí. A ver, los planos de color es un tema que va a estar mucho más destacado justamente en la obra de Gauguin, que va a trabajar con planos de color, como podemos ya ver acá en este avance de su obra. En Cézanne los planos de color están siempre supeditados a la forma, a la geometría. ¿Mm? En esa bahía de Marsella, digamos, estos planos de color lo que construyen son estas formas geométricas que él ve como esencia, como sustrato de las formas, y es lo que él quiere captar, y esa es la solidez que él le quiere dar a la pintura impresionista, haciéndola una pintura de museos, en el sentido de no captar la transitoriedad, sino captar la esencia. ¿Mm? Esa esencia para él es una esencia formal y geométrica. ¿Qué sería un plano de color? Ahora vamos a ver lo que es un plano de color con Gauguin. ¿Mm? Bueno. Bueno, y después en base a eso también dice si el plano de color también se refiere a fondo y figura. Se refiere a fondo y figura, sí, pero tenemos que pensarlo desde el siglo XIX francés y no desde el Renacimiento italiano, ¿sí? Porque justamente todos estos movimientos que estamos viendo van a ser movimientos que van a tener un tratamiento muy particular del espacio. El espacio no lo van a querer reproducir de forma ilusionista, en donde nosotros podemos, a partir de una cantidad de figuras y fondos, ir transitando una espacialidad sugerida. Acá va a haber un tratamiento del espacio completamente nuevo, distinto. En Gauguin, por ejemplo, va a ser planimétrico. Va a haber figura-fondo, acá podemos distinguir la figura de Gauguin del fondo de esa pared empapelada. Pero por eso, tengamos en cuenta no utilizar el término con la concepción del Renacimiento italiano, ¿sí? Estamos en otro momento. Claro. Y Abajo con... Sí, sí, hay un comentario más de Mercedes que dice, podría decirse que Cézanne hay un proceso mental, mientras que en Gauguin prima la emoción. en Cézanne hay un proceso mental, sí, es exacto eso, y en Gauguin prima la emoción, también es correcto eso. Sí,
Exactamente, y esto es lo que Gauguin lo va a emparentar más en su momento con Van Gogh, justamente que hay una búsqueda emotiva que no está para nada en la obra de Cézanne, ¿sí? Perfecto. Avanzamos con Paul Gauguin entonces, y acá podemos ver lo que son planos de color, justamente. Fíjense que nosotros podemos decir que en esta obra aparecen en el primerísimo plano un arbusto y una verja roja, y detrás dos mujeres, y detrás dos elementos amarillos que podrían llegar a ser dos árboles que están cubiertos para protegerse del frío, y continúa la obra por detrás, ¿no? Pero en realidad también notamos que más importante que las figuras, que la intención de retratar a dos mujeres, son estos planos de color verde en el arbusto, rojo en la verja, distintas tonalidades de azul en esos dos vestidos de estas dos mujeres, en estos dos conos amarillos. Es decir, acá tenemos una enorme cantidad de planos de color. Y estos planos de color, si bien van a tener un trabajo interno cromático, van a ser bastante netos, ¿no? O sea, bastante sólidos en su coloración. Y esto justamente es lo que caracteriza a este primer momento de Paul Gauguin y lo que se llama la escuela de Pontavin, que son artistas que van a rechazar el estado actual de la civilización y volver a momentos anteriores de la historia del arte y conectarse con algo que tenga emoción, emotividad, sensibilidad. Y van a encontrar eso en la Edad Media. Del mismo modo que la semana pasada comentamos sobre los prerrafaelistas en Inglaterra y los nazarenos en Alemania, hay algún tipo de búsqueda que estos artistas encabezados por Paul Gauguin van a realizar, solo que estos artistas van a ser los únicos que van a lograr plasmar esos ideales, esas búsquedas en una imagen moderna, en una imagen nueva, contemporánea, que no sea una recreación de esas obras de ese periodo al que están citando. Y acá lo que se llama el sintetismo, que es como podemos denominar a esta escuela que va a protagonizar Paul Gauguin, justamente busca hacer una síntesis. Esa síntesis tiene dos grandes elementos. Uno es el elemento de trabajar planos de color, planos muy netos, muy nítidos de color, bien demarcados. Y la otra es que va a recurrir a temas sencillos, simples, rurales, aquello que llamamos temas primitivos. Hay una vuelta a los primitivos y también a estos artistas se los conoce como los primitivos. No satisfecho con la versión primitiva que podía encontrar en la Francia rural, Gauguin se va a vivir a Haití en un gesto muy declarado de descontento con la civilización occidental, y en un gesto muy fuerte en relación con el colonialismo y las políticas coloniales europeas, él no va a enseñar arte a Haití, sino que va a aprender arte de los haitianos. Es decir, va a buscar nutrirse del arte de los pueblos primitivos para poder plasmar en su obra, para poder encontrar una pintura que esté ligada al sentimiento. Y este cuadro sí es un Gauguin del Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, es un Gauguin extraordinario, lindísimo, de su etapa en Haití, en donde podemos ver a una mujer que está dándonos la espalda. Estamos entrando con esta mujer, con esta espalda, en la composición. Estamos a orillas del mar. Y podemos ver la síntesis en el planteo justamente del tema y también en la forma de la composición. Este es un dibujo también de Gauguin de esa época del Museo Nacional de Bellas Artes.
Si alguno piensa que esto tiene que ver con el romanticismo, por supuesto que tiene que ver con el romanticismo. ¿Sí? Son derivaciones de ese movimiento que nosotros vimos, que tenía una gran fascinación por lo exótico, por los pueblos de culturas diferentes de la europea. Y acá en Gauguin hay algo de eso, buscando una imagen pictórica nueva. Fíjense que acá el tratamiento espacial es plano, del mismo modo que lo era en el románico europeo. Y el tema de su composición son los personajes y los paisajes de este Haití idealizado, ¿no es cierto? Aquí tenemos la interacción de estos dos mundos, el mundo primitivo con el mundo europeo, que lo podemos ver en la ropa, concretamente, que tiene este personaje. Claramente esta composición en su título, ¿no?, expresa esta angustia existencial, estas preguntas, esta inquietud que el artista quiere plasmar, quiere compartir en esta obra y que expresan su sentir. Y esta es una obra que él hace, un retrato que él hace del pintor de girasoles, que es nuestro querido y famoso Vincent van Gogh. Van Gogh ya habíamos visto que estaba marcado por una fuerte sensibilidad social, lo vimos cuando vimos realismo, lo vimos también hace un ratito ensayar obra con los divisionistas, pero vamos a ver cómo crea un estilo absolutamente propio, tomando de estos movimientos, pero utilizando el color principalmente como una enorme fuente expresiva. La influencia de los grabados japoneses en Van Gogh es enorme, y los grabados japoneses lo que tienen como característica es justamente marcar ángulos inusitados en el arte europeo, ángulos nuevos, vistas y perspectivas nuevas, y una muy fuerte demarcación de los planos de color. Acá el verde está bien delimitado del rosa más claro, del rosa más oscuro, y también del tronco del árbol que tenemos adelante. Fíjense la versión de este grabado que realiza Van Gogh. En donde, por un lado, vemos una pintura que podríamos reconocer que es de Van Gogh, aunque nos llame mucho la atención cosas raras que no terminemos de entender. O sea, ya está el estilo del artista, pero está en una búsqueda. Acá tenemos otro grabado japonés. Estos grabados japoneses llegaban a Europa en grandes cantidades y llegaban como relleno de los contenedores en donde se transportaban otro tipo de mercaderías. No llegaban como elementos de valor, llegaban como elementos de descarte. Y en Europa causaron una enorme sensación justamente por esta novedad visual que proponían, y fueron de una gran influencia en esta época en artistas, insisto, como Van Gogh. Ahí tenemos este grabado reinterpretado por él. Y aquí vemos justamente cómo también tiene una etapa en donde su pintura es cercana a las propuestas de Gauguin, estos contornos bien definidos, estos planos de color sin mezclarse, acá para generar una imagen de un interior, también de un interior
burgués, en este sentido de una clase un poco más baja que la que habitualmente podemos ver en estas representaciones. El prostíbulo y las prostitutas van a ser uno de los temas de la pintura de Van Gogh. Podemos ver en la paleta cromática justamente el manejo de los contrastes, el rojo y el verde, que son colores que puestos juntos, cada uno potencia al máximo sus posibilidades. El violeta y el amarillo, que van a ser colores complementarios. Pero en Van Gogh lo que hay es absolutamente un sentimiento, una expresión de su sentir, de su preocupación, puesta en cada una de sus obras, puesta en el color y en estas formas que no terminan de tener una estabilidad y que es lo que en parte hace que su pintura sea tan fabulosa, ¿sí? Hay varias versiones del dormitorio de Van Gogh. En algunos casos la pintura de Van Gogh, que también por supuesto es una pintura industrial, con el paso del tiempo se fue deteriorando y los colores en muchos casos se fueron oxidando, fueron virando los colores ocres, que para nada eran los colores que él utilizaba. La pintura de Van Gogh es una pintura en colores muy brillantes, muy fuertes. Fíjense claramente esta iglesia rural, esta iglesia gótica, que por un lado parece sumamente sólida y por otro parece sumamente inestable, tiene esta capacidad de captar este contrasentido, la bifurcación del camino, el cielo, todo está cargado de emotividad. La mayoría de las obras de él seguramente las conocemos, son obras muy, muy famosas. Aquí el contraste entre el azul y el naranja, que son justamente colores complementarios, es decir, colores que yuxtapuestos, cada uno va a poder dar lo máximo de sí. Y evidentemente sus dos fantásticos nocturnos, la noche estrellada que está en el Museo de Orsay en París, y la noche estrellada que está en el MoMA de New York. La intensidad que tiene esas nubes, esos cielos, esos astros, la revolución psíquica, la revolución emotiva, y este ciprés que está en el primer plano que en realidad parece un incendio verde que hay en algún lugar. Claramente Van Gogh va a comenzar a manejar colores que no estén tan exactamente relacionados con el color local. El color local es el color que uno espera que tengan las cosas. Si uno espera que una manzana sea roja, y cuando ves que una manzana está pintada de azul, decís, ¿pero qué pasó acá? Bueno, lo que pasó acá es que se trata de pintura, no se trata de una documentación, y que ese color está queriendo expresar algo, está queriendo decir algo. Acá podemos ver la intensidad del gesto, de la pincelada. Fíjense que no es la pincelada divisionista, es una pincelada mucho más personal, grande, larga, enérgica, cargada de materia, y todo con sentido. Aquí también estos cuadros que parecen, estos cipreses, perdón, que parecen ser un incendio más que un árbol, por este temblor más preciso de una llama que de un árbol, la intensidad de los cielos,
Casi toda la producción que estamos viendo, fíjense que son de sus últimos 3 años de vida, que es cuando él logra definir su estilo artístico. Y acá está pintando esta contraposición entre la ciudad y el campo, ¿no? Fíjense que están las chimeneas de las fábricas y en el primer plano está el trigal. Está viviendo también en ese cambio, en esa transición enorme generada por la revolución industrial. Este es el dibujo de la pintura anterior. Muchos de estos dibujos son los que aparecen en las cartas que le manda a su hermano y en donde él le cuenta cómo es la pintura que él está realizando. Si se acuerdan de los cuadros de Monet en la clase pasada, los cuadros impresionistas, donde Monet salía al campo a pintar en distintos momentos del día y del año esas parvas de heno, acá podemos ver la versión de Van Gogh de ese mismo tema, y las diferencias enormes que hay entre una pintura y otra. Los campos de lavanda y la ciudad detrás. Van Gogh con su obra va a abrir el camino a los artistas que los vamos a poner bajo el título de expresionistas, ¿sí? El expresionismo es un movimiento deudor de la obra de Vincent Van Gogh, en donde lo que va a importar es la expresividad, la expresión del artista y no la representación de lo que sea que se esté pintando. No traje obra de Van Gogh del Museo Nacional de Bellas Artes, pero hay un molino pintado por él. Los famosos lirios. Y estos otros famosísimos lirios, que fíjense ustedes, tienen plena relación con estos grabados japoneses. Estos grabados son xilografías, son grabados realizados en planchas de madera. Los temas que planteaban estos grabados también fueron muy interesantes para estos artistas porque eran grabados que se ocupaban de la ciudad flotante, es decir, de los entretenimientos de la burguesía y de la clase baja y del paisaje y de la naturaleza. Los retratos, en donde capta una humanidad, una sensibilidad que es realmente muy difícil de poder superar. Y aquí le traje los retratos que él le hace al cartero, a Joseph Roulin, que es el cartero que concretamente le lleva la correspondencia todos los días. Hizo 6 versiones. Y frente a la imposibilidad de elegir uno, me gustó traerles los 6, para que viéramos también cómo este hombre pintaba permanentemente, pintaba obsesivamente, y en donde el tema de su pintura no era tanto el cartero en este caso. Aquí hay un zoom para poder ver justamente la gestualidad de la pincelada en la barba y en los pómulos del personaje. El tema de su pintura parece ser su relación con
con el género humano, su relación con el medio vital. Y aquí tenemos las 6 versiones que pintó de este personaje. Posiblemente la primera vez que un artista realiza un retrato de un cartero, lo cual también nos habla de su sensibilidad social, y organizan un conjunto de obras sumamente interesante para poder ver y entender qué es lo que él estaba buscando a través de la pintura. Y nuestro último recorrido de este final de siglo tiene que ver con Toulouse-Lautrec. Esta es una fotografía trucada, por supuesto, en donde aparece 2 veces el artista. El artista era famoso por sus defectos físicos y también por el tipo de vida que llevaba. Esta es la época pueden ver también la película Moulin Rouge, por ejemplo, porque describe al París de este momento. De hecho, ahí aparece un personaje que es Toulouse-Lautrec. Y Toulouse va a realizar unas pinturas realmente fantásticas de la noche parisina, de los restaurantes, los cabarets, los lugares bailables, los personajes, además de la noche parisina. Y va a realizar un arte muy interesante en el formato del cartel, en el formato de la gráfica impresa. O sea, va a expandir el campo del arte a esa nueva disciplina. Acá lo interesante de la pintura de Toulouse-Lautrec en relación, por ejemplo, con los impresionistas, que también pintaban algunos de estos mismos temas, es la atención que hay puesta en el individuo, en la individuación de cada uno de los personajes. Mientras que en los impresionistas lo que aparece es un retrato del clima del lugar, ¿no? De toda esa gente que está bailando, que se está divirtiendo, que la está pasando bien. Acá en Toulouse-Lautrec aparecen concretamente un cuidado en mostrarnos quiénes son esas personas y cómo están esas personas. Por supuesto que este lugar es el lugar de confrontación, de encuentro de 2 mundos completamente diferentes, que es el mundo de la alta burguesía, que va a buscar diversión a los prostíbulos en donde trabajan principalmente mujeres de la clase baja, o a los lugares de entretenimiento, que también las actrices, los actores son personas de la clase baja. Él va a pintar a las principales, hoy diríamos, vedettes de estos lugares. Supuestamente esto que estamos viendo es erótico, más allá de que a nosotros no nos provoque más que sorpresa en nuestra época. Y esta época de Toulouse-Lautrec ya coincide con el famoso movimiento Art Nouveau, que es un movimiento que en Buenos Aires va a haber mucha producción arquitectónica, un movimiento completamente renovador que va a apoyarse en la curva y en la naturaleza vegetal, ¿sí? La naturaleza vegetal, las flores muy estilizadas, las hojas muy estilizadas, todo lo que sea curvo, y el cuerpo y la cabellera, principalmente de la mujer, van a ser grandes temas del Art Nouveau, en donde Toulouse-Lautrec va a tener un papel ahí importante. Bueno, hasta acá llegamos entonces con nuestro recorrido de hoy.